¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de la empresa familiar Comparte. Les damos la bienvenida oficial al Real Casino de Murcia. Estamos en la región de Murcia en un nuevo encuentro, como les digo, organizado por la empresa familiar y patrocinado por Credit Suisse. Tenemos el honor de haber reunido en esta sede a muchos empresarios muy potentes de nuestra región de Murcia y a muchísima gente que nos está siguiendo a través de la señal en directo. Tenemos una mañana interesante en la que vamos a hablar de claves como las que son la subida de los costes, de los tipos de interés, de la inflación. Al final, ¿cómo repercute todo esto en la gestión empresarial, en nuestro día a día? Es innegable que llevamos muchos años complicados y no me voy a remontar yo a ser quien hable de las crisis hipotecarias, ni de cómo se extendieron en el tiempo, ni de cuando llegó la pandemia y que cuando parecía que estábamos consiguiendo sortearla y salir adelante, de repente nos vimos abocados a cómo nos repercutía en nuestro día a día la invasión rusa en Ucrania. Y al final está todo conectado y parece que vamos en un círculo del que no salimos, pero sin embargo estamos aquí. Y sin embargo se sigue creciendo y se sigue facturando y se siguen abriendo nuevas propuestas cada vez más lejos y las empresas familiares son la clave para esto. En la región de Murcia esto es innegable, suponen más del 90% del tejido empresarial de la región de Murcia y son potentes y son referentes. Así que hoy estamos aquí para seguir aprendiendo, pero en primer lugar le voy a ceder la palabra al presidente de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, don José María Tortosa, para que nos dé la bienvenida. Buenos días, José María. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la región de Murcia, tanto para los presentes como para los que estáis conectados. Nos encontramos, como decía Azucena, en uno de los edificios más emblemáticos, como es el Real Casino de la ciudad de Murcia. Me gustaría empezar agradeciendo a Pablo Carrasco, paisano nuestro cartagenero, que está muy bien acompañado de ilustres cartageneros, director de Credit Suisse, banca privada, y a todo su equipo que lo acompaña. Su presencia hoy en Murcia para celebrar la última sesión del ciclo de Empresa Familiar Comparte, que realiza este tipo de eventos con las 17 asociaciones territoriales de empresa familiar de todo el país. Agradecer también su presencia y, sobre todo, su implicación a nuestros dos asociados, a AMEDMUR, y ponentes que van a compartir sus ideas y experiencias con nosotros, como son José María Martínez, CEO de Caliche, y Saray Muñoz, copropietaria del Grupo de Nepa. Momento que aprovecho para felicitar al Grupo Caliche por su última adquisición en vuestra filial en Miami. Credit Suisse es un banco que tiene más de 165 años y sus comienzos fue como una empresa familiar, fue una empresa familiar. Por lo que son especialistas en preservar e incrementar el patrimonio en los cambios generacionales y en la planificación patrimonial. Por otra parte, y quisiera aprovechar este momento para dejar claro que desde AMEDMUR queremos manifestar nuestro apoyo incondicional a don Juan Roch, presidente de Mercadona, y al igual que a todos los empresarios familiares de España, que somos los creadores de riqueza, empleo y bienestar en nuestro país. Y finalmente, de nuevo, agradeceros vuestra presencia y que hayáis decidido sacar tiempo para acompañarnos en una actividad de tanto interés para el tejido empresarial familiar de nuestra región. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al presidente de AMEDMUR por estas palabras de bienvenida, por ese primer mensaje de enhorabuena, porque hoy vamos a conocer muchos detalles que entendemos que van a ser interesantes para todos y es gracias al patrocinio de Credit Suisse. Así que, siguiendo el saludo que ha hecho nuestro presidente, invitamos a don Pablo Carrasco, por favor, a decirnos unas palabras. Gracias. Buenos días. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes en representación de Credit Suisse y como patrocinador de este evento que organiza la Asociación Territorial de la Empresa Familiar en un ciclo de programas que la verdad es que son muy interesantes, son muy positivos y que contribuyen muchísimo, del que yo personalmente estoy convencido que nos sirve a todos, no solo a las empresas, sino a cualquier organización financiera como es la de Credit Suisse. Pero la verdad es que me hace especialmente ilusión estar aquí. Y me hace mucha ilusión por muchos motivos.
Primero, pues a nivel personal, les voy a confesar que después de muchos años viviendo en el extranjero, pues volver a España para mí es un motivo de alegría, y hacerlo en mi empresa, en Credit Suisse, con la oportunidad de poder también venir aquí a Murcia, a nuestra región, que es en cierto modo también mi casa, ofreciendo los servicios de nuestro banco a los empresarios, pues a mí me motiva muchísimo. Y para mí es un motivo de orgullo y desde luego de mucha alegría. Pero también me hace mucha ilusión porque el motivo por el que estamos hoy aquí con este programa del ciclo de la empresa familiar comparte es fantástico. Este ciclo de programa Empresa Familiar Comparte nace con el objetivo de poder compartir las experiencias que los empresarios líderes en nuestra región, en muchísimas compañías, tienen y cómo se afrontan frente a todos los retos que tienen en su día a día. Y el tener el espíritu de querer de una forma generosa compartirlo con el resto de compañeros y de empresarios es realmente positivo y es una iniciativa fantástica de la que nosotros en Credit Suisse estamos encantados de patrocinar. Además, si hablamos de empresa familiar, cuando hemos comentado al principio que es realmente que las empresas familiares son claves, realmente lo son. Las empresas familiares en España a día de hoy representan el 90% del tejido empresarial de nuestra nación. Representan el 70% del empleo privado que tenemos en nuestro país y aportan al 60% del PIB. Y cuando vemos estos números recientemente publicados en un reporte del Instituto de la Empresa Familiar a nivel nacional y los vemos a nivel regional en Murcia, confirman mucho más la relevancia de las empresas familiares. El 92% de las empresas murcianas son empresas familiares, el 85% del empleo privado que hay en la región de Murcia viene gracias al esfuerzo y el compromiso de las empresas familiares y más del 70% de la aportación al PIB regional viene de las empresas familiares. Curiosamente, Credit Suisse nació con una iniciativa de una empresa privada para la construcción del ferrocarril de San Gotardo en Suiza, que le permitía conectar regionalmente mucho mejor el país y abrir las fronteras a los países del sur y del centro de Europa, y de esa manera poder favorecer que los empresarios pudieran desarrollar con más facilidad su actividad empresarial. Credit Suisse en España tiene 31 años de presencia y uno de los objetivos que tenemos en nuestra vocación de servicio es ayudar a las empresas y a las familias con el servicio de productos y de soluciones que puedan dar satisfacción a nuestros clientes, a todas sus necesidades financieras y, desde luego, a las necesidades que tienen en su actividad empresarial. Estamos presentes en Madrid, en Barcelona y en Valencia, y aunque solo tenemos la localización en estas ciudades, lo que intentamos con todos los empleados, de casi 500 empleados que tenemos en nuestro país, es dar servicio y cobertura a nivel nacional a todas las familias y a todas las empresas que hay en España. Y en particular en la región de Murcia, pues contamos con la suerte de tener muchísimos empresarios que confían en nuestro equipo humano y en los servicios que desde hace muchísimos años estamos prestando en España. Si unimos todo esto que comparto con ustedes, con lo que les he dicho al principio, de que siendo de la tierra pues me hace especial ilusión estar aquí, pues les puedo asegurar que la motivación que tenemos a día de hoy en España es muchísimo mayor de poder estar cerca de los empresarios murcianos y poder ayudarles en los retos que a día de hoy tienen, que no son pocos y no son fáciles. El coste de vida y el coste de nuestras actividades empresariales con la inflación a día de hoy representa un reto muy importante. La subida de tipos de interés después de tantísimos años con unos tipos en negativo o prácticamente planos es un cambio muy importante que supone un reto de cómo gestionamos a día de hoy nuestra actividad empresarial. Y en ese sentido, con mucha humildad, pues confiamos que el conocimiento y los recursos que tenemos en el banco para poder navegar estas aguas un tanto complejas en el sector financiero y económico, pues son lo suficientes para poder aportar valor y poder contribuir a soluciones. Por lo tanto, pues confío que en este encuentro tengamos la oportunidad de conocernos todos un poco mejor y de que encuentren en Credit Suisse una entidad a su disposición.
No les robo más tiempo y espero que disfruten de la charla de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Pablo Carrasco. Y ahora sí, yo me voy a ir subiendo ya y voy a llamar a mis compañeros de mesa, porque se trata de conocer realmente las experiencias de grandes compañías y empresas familiares de la región de Murcia. Así que, por favor, doña Saray Muñoz, copropietaria de Grupo Tenepa, pasa por aquí, ve tomando asiento. Y también llamamos a don José María Martínez, consejero delegado de Grupo Corporativo Caliche. Estamos juntos. Para quien no nos conozca, obviamente en la región de Murcia sabemos perfectamente quiénes sois y a quiénes representáis, pero seguramente habrá mucha gente preguntándose cuáles son estos grupos. Yo voy a hacer un breve resumen. Grupo Corporativo Caliche es una de las empresas familiares más reconocidas en la región de Murcia. No en vano fue premio Herentia, otorgado por AMEFMUR en el año 2021, y lleva más de 50 años operando en diversos sectores, no vamos a nombrarlos todos, principalmente, y corrígeme José María si me equivoco, en transportes y telecomunicaciones. Telecomunicaciones, educación y energías renovables. Exacto. Podríamos seguir porque la diversificación entiendo que es uno de los valores principales que también tiene Grupo Corporativo Caliche. Y por su parte, Grupo Tenepa también es una empresa familiar más que consolidada en la región de Murcia, lleva más de 40 años, su sede original está en Yecla y es una empresa familiar constituida por una amplia también organización de empresas. En este caso sí que podríamos decir que están más enfocadas a la promoción, inversión, gestión, construcción y, corrígeme también si me equivoco, por favor, Saray, pero es gestión de suelo para la creación de proyectos de urbanización de otras áreas. Tenemos la promoción de suelo, la construcción de estructura metálica con Linsa y luego tenemos diversificación también, por ejemplo, en temas de sanidad. Tenemos una empresa pionera en terapia de rehabilitación neuronal, neurorehabilitación. Clínica Cler, y bueno, tenemos desde el sector agrícola muy diversificados también. Y bueno, tenemos más de 54 años en el sector, con Linsa. Sí. Estamos hablando de grandes grupos empresariales de la región de Murcia. Os damos las gracias por estar aquí. Os he quitado algún año. Bueno, es que al final, como estamos todos tan jóvenes, al final nos lo hemos regalado. Pero efectivamente son ya segundas generaciones e incluso terceras que están empezando a incorporarse ya en el Grupo Corporativo Caliche, al menos. Sí. José María, vamos a comenzar, si te parece, planteándote, puesto que el tema que nos ocupa es saber cómo afectan las subidas de los costes en el desarrollo de la empresa familiar, y es lo que va a versar a toda la conversación en torno a esto. Queremos saber cómo ha afrontado el Grupo Corporativo Caliche los retos y las dificultades de los últimos años en todos esos sectores en los que os movéis. Bueno, pues en primer lugar, Azucena, muy buenos días. Muchísimas gracias a AMEFMUR. Y una vez más, aunque ya te lo has comentado, queremos agradecer ese reconocimiento que era tan importante para nosotros como la empresa familiar del año, y también dar las gracias a Credit Suisse por organizar estos eventos. Bueno, has comentado en los sectores que nos movemos. Nosotros tenemos un año menos que vosotros, 53 años de existencia, hicimos el 1 de octubre. Pero sí que es cierto que, hablando un poco de la logística, que ha sido realmente protagonista, ¿no?, como un sector esencial en la pandemia, bueno, pues se ha puesto la robustez de la logística, y cuando hablo de la logística hablo de una manera generalizada, ¿no? Realmente el sector de la logística en España, muy particularmente en Levante y sobre todo en la murciana, ha dado un servicio reconocido prácticamente mundialmente como un servicio de máxima calidad, ¿no? La logística ha estado en la altura. Todos hemos vivido esta pandemia en la cual no nos ha faltado ningún suministro, ni de comestibles, ni de comestibles, ni de material sanitario, ¿no? Nosotros, como Caliche, hemos movido 4.200.000 toneladas en el año 22, gestionamos 29 centros logísticos y con una capacidad de 1.350.000 metros cúbicos. Me gustaría también subrayar, ¿no?, esa robustez del sector, ¿eh? No hablo de Caliche, sino hablo de todo el sector logístico, ¿no?
en la cual hemos sido capaces, y ahora sí que me centro en acciones puntuales que ha hecho Grupo Caliche, como fletar 2 aviones semanales desde Pekín, con otros corresponsales en China, para traer material sanitario a España, contribuyendo muy activamente en la creación y suministro del hospital de IFEMA, ¿no? Lógicamente, no ha pasado inadvertido esta robustez, ¿no?, logística territorial, ¿no? Como hemos visto, hay una concentración, ha habido una concentración donde los fondos potentes y grandes empresas, ¿no?, como son empresas del IBEX 35 o empresas americanas, se han fijado en esas empresas murcianas y han entrado a formar parte de su capital, ¿no? Ha sido un año interesante. Sí, sin duda. no ha sido ninguna casualidad, por eso quería poner un poco en contexto esa robustez de que la logística, siendo el último eslabón de la cadena de producción, no deja de ser menos importante por ser el último. Es clave, sin duda. En nuestro plan estratégico, y bueno, tengo aquí a mi presidente y mi vicepresidente, que al mismo tiempo es mi hermano mayor y mi hermano de en medio, pues en nuestro plan estratégico Caliche seguirá con capital familiar y murciano. Al final hemos hecho un pequeño repaso de cómo Grupo Caliche se ha enfrentado a esos retos que los últimos años nos han puesto, sin preguntar, en el camino. Pero vamos a centrarnos en la subida de costes y ahora vamos con Saray para preguntarte, en Grupo Tenepa, ¿cómo afecta a la actividad de la empresa la subida directa de los costes? Pues buenas tardes, ya casi buenas tardes a todos. Muchas gracias a Mesmur por organizar estas jornadas. Gracias Credit Suisse y nada, gracias a todos los presentes. Felicidades Grupo Caliche por vuestro último reconocimiento. Y nada, entrando ya, pues bueno, como la mayoría de empresas, como casi todas o todas, pues ha afectado de forma muy negativa en el día a día de nuestras empresas. Concretamente en Linsa, por ejemplo, que al igual que en el resto de empresas del sector, donde el procedimiento normal es dar un presupuesto en fase de proyecto y meses antes de que se vayan a ejecutar los trabajos. Después hay que hacer un comparativo para proceder ya a la reserva y compra de materiales. Todo ello hace que se dilate en el tiempo, por este procedimiento que hay que llevar. Entonces, claro, aquí la oscilación de precios ha sido tan grande y tan rápida que en muchas ocasiones nos ha sido imposible cerrar los trabajos contratados con precios de compra, pero no solamente en días, en horas. O sea, ha sido tremendo, o sea, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Que, claro, se ha ocasionado unos sobrecostes a los clientes que en muchas ocasiones pues, han decidido paralizar las inversiones o en otros casos pues, han mantenido la incertidumbre hasta el último momento de la negociación con la inseguridad, la incertidumbre, la tensión que genera en ese momento. Otro problema que se ha generado pues, es el tener que comprar la totalidad de los materiales de obra, me refiero a aceros y materiales tocables, y depositarlos tanto en la obra o como en taller en una fase muy previa. ¿Esto qué pasa? ¿Qué supone? Pues un encarecimiento de los transportes, del precio del gasoil, de la logística, el estar moviendo material, construcción de nuevas zonas de acopio, incremento de la mano de obra, una cosa muy importante, endeudamiento de la empresa, porque al final estamos adelantando el pago a proveedores meses antes del cobro de las certificaciones. Y en materiales, por ejemplo, como el hormigón, cuyo stock no es posible, pues toca revisar contratos, revisar precios, generando incertidumbre y muchas veces pues, motivo de discusión. Claro, sin duda. Al final es que es cierto que esta primera pregunta que hemos lanzado tiene una respuesta clara. ¿Cómo afectan las subidas de los costes? Pues mal, clarísimamente, a todo el mundo. Pero sí que es cierto que tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados para afrontar esa subida de costes actuales? Bueno, todos sabemos, aquí habemos grandes empresarios, que es muy complicado
repercutir los precios al cliente. Es muy complicado. Esto es un esfuerzo de todos, de toda la cadena, como bien ha dicho Saray, de toda la cadena de suministro. No puede quedarse un sector en concreto aguantando esta subida de precios tan importante que ha habido. Pero a tu pregunta, Azucena, sin ningún género de duda, quien nos va a sacar o quien vamos a ir hacia adelante en esta crisis y en otras que hemos vivido, son nuestros compañeros de viaje profesionales, ¿no? Realmente las personas que componen las empresas, ese sentido de pertenencia, ¿no? Y realmente cómo se han portado, ¿no? Al final en lo que hemos vivido, en esa pandemia brutal, pero luego también en la pospandemia, que tú hacías referencia, cómo no ha caído todo en cascada. Ellos son los que realmente son el alma y el día a día de la empresa. Ellos, los verdaderos protagonistas, a mi entender, también están sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Caliche, y como vemos que todas las grandes empresas, grandes, pequeñas, aquí no se diferencia el tamaño, pues lo que hemos tenido que hacer es hacer esa subida con las medias de los IPC para que los compañeros domésticamente en su financiación financiera o su carácter financiero doméstico, pues hemos hecho la subida de la media del IPC para que puedan ellos también seguir empujando de la empresa. Exacto. Al final se han centrado también en ayudar a todo el que tiene cerca, porque es quien empuja de Grupo Corporativo Caliche, ayudándoles con esa subida. ¿Cuál es el caso de Grupo Tenepa? Pues, ¿Estamos preparados para esta subida de costes? Yo creo que sí, estamos preparados. Yo, en mi actitud positiva de siempre, quiero pensar que sí, creo que sí, porque primero, las empresas familiares somos muy flexibles y tenemos capacidad de afrontar y de sobrevivir a cualquier tipo de crisis, y así lo hemos demostrado. En el Grupo Tenepa somos muy peleones, como en el resto de grupos, como Caliche y el resto de empresas. Es la segunda vez que oigo esta descripción. Somos peleones. Que los empresarios de la región de Murcia somos peleones. Y mucho. Y no aceptamos un no por respuesta. Entonces, bueno, así lo hemos demostrado y no cabe duda de que el camino va a ser muy duro. Nosotros lo estamos viendo en el día a día de nuestras empresas. Va a ser un proceso de preparación continuo en el que día a día, donde la capacidad de adaptación y de toma de decisiones, la capacidad de anticipación rápida va a ser clave. Por supuesto, las empresas tenemos que estar arropadas y apoyadas, ahora más que nunca, por las instituciones públicas, por la banca y, bueno, y por todo del que necesitemos. Pero yo creo que sí, Grupo Tenepa está preparado, Linsa, como luego posteriormente desarrollaré, se ha estado preparando incluso durante la pandemia con una maquinaria de última generación donde ahora nos hace estar fuertes y ser pioneros en nuestro sector y bueno, no cabe duda que vamos a tener que luchar muchísimo, que parece que lo estoy poniendo muy bonito, pero no. De hecho, vamos a intentar aterrizar estas ideas en ejemplos concretos. Voy a tomarte el guante porque tú ya misma has dicho que sí, que en Grupo Tenepa estáis preparados y que para eso hay que estar dispuesto a ser ágiles, a adaptarse. Pues, ¿cuáles han sido esas adaptaciones que ha hecho tu empresa después de una crisis financiera, de la pandemia, de la invasión de Ucrania que permanece, mira, de la inflación? Es que... En este complejo, bueno, voy a hacer un inciso previo antes de entrar, en este complejo y difícil escenario donde nos estamos moviendo con inflación, con pandemia, con el conflicto de Ucrania y no sé qué cosas más, porque hasta que si China, que vamos a ver qué pasa, bueno. No solo es que se hayan incrementado los precios y todo esto haya repercutido de forma muy negativa en las empresas, es que además ha habido, también lo nombraba José María, ha habido una notable falta de suministro de materias primas en el mercado, que gracias hemos podido llevar y traer a nuestros clientes y todo, pero sobre todo en los componentes del acero hemos tenido esa falta de suministro. No olvidemos que Ucrania es una de las grandes productoras de acero
en Europa y es donde están las grandes laminadoras de acero y bueno, al final es la despensa de Europa, no solamente en cuanto al cereal, sino también en la minería. A todo esto unido que Rusia es uno de los mayores exportadores de acero también. Todo ello hemos tenido que, las empresas hemos tenido que movernos rápido, anticiparnos, tomar decisiones rápidas y, bueno, por ejemplo, siguiendo el hilo, lo he comentado, pero empezar por ahí, nosotros al INSA la hemos dotado de, siempre lo hemos hecho, pero ahora todavía más y haciendo mucho hincapié en la época de la pandemia, la hemos dotado de última tecnología existente en nuestro sector, como que afortunadamente ahora mismo nos hace estar preparados y ser pioneros en todo esto. Hemos hecho justo a lo mejor lo contrario que se ha visto que se ha hecho, o sea, en pandemia paralizar las inversiones, reducción de jornada laboral, reducción de plantilla. Nosotros hemos intentado reajustes sin tener que reducir plantilla y dotando, ya te digo, muy bien a la empresa. Entonces, pues ahora mismo por eso pienso que estamos preparados. Otras medidas también, más del día a día, pues anticipar compras, previsión de suministro. Intentar también reducir costes, los que podemos, porque hay otros costes que van subiendo y además nosotros no los podemos controlar, la energía, carburante, la logística muchas veces, materias primas, pero bueno, en la medida en lo que nosotros podemos controlar, pues intentar reducir, renegociar nuevas líneas de financiación, modificar aquellos perfiles en proyectos que tenemos pues que son más difíciles de encontrar, también pues ampliar horizontes, por ejemplo, en África, que son zonas sin carga de nieve y que demandan un perfil más pequeño y que fabricamos en España. Y luego, no cabe duda, y un poco hablando del sector de la construcción en general, que para mitigar el impacto de la subida de costes en la construcción, la solución pasa por la digitalización, por la construcción industrializada y por la agilización de los trámites urbanísticos. Aquí todos ustedes sabrán que nos topamos con un muro de hormigón, pero vamos, de 3 metros. Aquí es tremendo. Yo, por ejemplo, lo sufro día a día en Inurban, que es donde desarrollamos suelo, y es tremendo lo que tenemos que aguantar de plazos, nos aburren. Bueno, la burocracia. La burocracia, pero exactamente, la burocracia ya no solamente la tramitación de suelo, la burocracia en general que lleva la empresa. O sea, al final, las empresas dejamos de ser competitivas porque es que ¿tú sabes todo el tiempo que le tenemos que dedicar al papeleo? Claro, tenemos que aumentar mano de obra, originar más gastos y además el tiempo que le dedicamos al papeleo es tiempo perdido que le estamos dejando de dedicar al tiempo que producimos. En ese momento no estamos produciendo. Y es que será la protección de datos, el compliance penal, todos los papeles al día. Ahí están las inteligencias artificiales, ¿no?, cogiendo camino y terreno para ver si pueden ayudarnos de alguna forma. Ahí nos tienen. Por eso hablaba también de la digitalización, es muy importante. Y además también, toda la burocracia. Aquí sí que hay que hacer un llamamiento a que esto nos tienen que ayudar muchísimo. Gracias, Saray, porque me gusta que has dado claves muy concretas, has hecho algunos llamamientos que yo creo que más de uno podrá ir tomando nota y nos has aterrizado en el caso concreto de Grupo Tenepa. Me voy a permitir, José María, hacerte una pregunta un poco más amplia. ¿Cómo se ha enfrentado la empresa familiar a esta situación de crisis financiera, política, de invasión, de inflación? Bueno, Saray lo ha explicado muy bien desde un punto de vista. Azucena, a mí me vais a permitir contar una anécdota que hace un mes estuvimos en el comité de dirección con Durão Barroso y Durão Barroso le tocó gestionar la crisis de 2008 en la cual has hecho referencia, Azucena, y también Pablo de Credit Suisse, y él nos comentaba que esa crisis tan potente financiera mundial en Europa no estábamos preparados, no teníamos los resortes financieros para poder abordar una crisis de esa magnitud. Su reflexión, y a lo mejor Pablo también puede hablar muy bien de este tema, es que esa concentración bancaria de nuestros partners financieros que nos tenían que financiar, visto con perspectiva,
la crisis del 2008 nos hizo reflexionar y poner todos los resortes necesarios para que no vuelva a suceder. Y él afirmaba que si no hubiera sido en el 2008, hubiera sido en el 2010, porque la Comunidad Económica Europea no tenía esas medidas puestas hacia las entidades financieras. De todo es sabido, todo lo que ha sucedido en esa concentración, en ser más fuertes y en poder dar un servicio completo sin riesgos, como vino la ola financiera que empezó en Norteamérica, ¿no? Me uno a esa reflexión. Él decía que esa crisis, aunque muy difícil, fue necesaria. ¿Y por qué fue necesaria? Porque hoy estamos preparados para que esa crisis financiera no la volvamos a vivir, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero hablamos de la pandemia, otra de tus preguntas, ¿no? Bueno, una pandemia que ¿qué voy a contar aquí? Las pérdidas humanas, personalmente, todos, incluido yo, hemos tenido pérdidas cercanas por la pandemia, pero fijarse que, y vuelvo a pediros que me permitáis una reflexión, todos los investigadores, la humanidad en concreto, en esa crisis tan enorme mundial que nos han confinado, ¿no? como la mal llamada gripe española, ¿no? Que vivimos en el siglo pasado, saca una tecnología totalmente de una manera disruptiva y superurgente, que en un año ya teníamos esa tecnología, el ARN mensajero. Hoy esa tecnología salva 3 cánceres y viene de esa crisis, ¿no? O sea que al final las crisis nos hacen más potentes visto con perspectiva de futuro. Cuando me hablas de la guerra, ¿cómo hay que lamentar una guerra? Hay muchas, ¿no? Y las vemos muy lejanas. Y ahora nos toca vivirla en nuestras propias fronteras. O sea, la estamos viviendo en Europa. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Europa iba a entrar en una guerra, ¿no? También tiene una lectura. Hay una lectura importante, un país autoritario invade a otro país con un sinsentido, muriendo personas inocentes y no hay ninguna justificación, pero nos damos cuenta que dependemos energéticamente de un país. No hemos dado cuenta. Vamos, sin ningún género de duda, Europa nunca más va a depender de un solo país para la energía. Nunca más va a suceder. Y fíjate, te saco nada positivo, pero sí me uno otra vez a lo que decía Durão Barroso. Nos ha hecho reflexionar de que no podemos depender energéticamente de un solo país, ¿no? Y tener, bueno, pues esta lucha, esta subida de precios que nadie entiende y que al final nos ha repercutido a nivel de empresa, pero también a nivel doméstico, lógicamente. Voy a hacer una reflexión mojándome un poco. Para mí, personalmente, Rusia ya ha perdido la guerra económicamente hablando. Ya la ha perdido. Cuando me hablas de las materias primas, vamos a hacer otra reflexión. Parte de la culpa es nuestra. Es nuestra. Hemos basado nuestras materias primas esenciales en el precio. No hemos ido a Asia. Todos a comprar a Asia. ¿Por qué? Porque son más baratas. Cuando viene una crisis de esta magnitud, nos damos cuenta que ya no solo es que se incremente el precio, es que no tenemos ni microchip. Nos ponemos a comprar, en nuestro caso, camiones y no podemos, o coches. Bueno, sin duda alguna, otra vez volvemos a que esa crisis
nos está haciendo aprender. La presidenta, en el Foro Mundial Económico de Davos, ya ha dicho que van a poner todos los resortes para que eso no vuelva a suceder. Nosotros en casa, y cuando hablo en casa, hablo en Europa, tenemos que tener suministros esenciales de materias primas y no cegarnos en basarlo todo en un precio barato. En el plano político, me uno a lo que ha dicho nuestro querido presidente, a lo que ha sucedido con Paco Roig. Yo mi reflexión política es que el interés político no se puede interponer nunca a la justicia, como lo que estamos viendo, a la empresa, al interés económico en general y sobre todo, y tú lo has dicho muy bien, Saray, el político que realmente nos representa, lo que tiene que hacer es empujar y apoyar a la empresa para seguir generando esos porcentajes tan elevados que habéis comentado de empleo privado. Saray, ¿me vas a permitir que continúe unos minutos más con José María? Porque ha dado muchísimas claves. Yo como periodista al final sacaría pues, varios titulares de todo lo que nos ha dicho y de las reflexiones que le agradezco que haya compartido con nosotros, pero me gustaría también saber, José María, qué medidas concretas ha adoptado Grupo Corporativo Caliche para afrontar estas crisis como empresa familiar. Saray ha hablado de ellas, de algunas de ellas. Bueno, Grupo Caliche, y vuelvo a mirar a mi presidente y a mi vicepresidente, pues hemos tomado medidas disruptivas. Y la primera ha sido cancelar momentáneamente el reparto de dividendos y llevarlos a reservas. Sé que esta medida para los socios puede ser un poco no popular, pero estamos pensando en la robustez de nuestros balances económicos y tenemos que dar ejemplo a todos. Bueno, pues lo primero, vamos a cancelar esa reserva de dividendos y vamos a fortalecer nuestros balances. Hemos priorizado las inversiones. Sin duda alguna, esa priorización de inversiones en estos momentos, pues hemos cogido las que realmente hemos apartado, algunas con a lo mejor un poquito más de riesgo, y hemos priorizado las más necesarias para seguir creciendo. Luego hemos ajustado el gasto, pero claro, hablaremos de ajustar el gasto. Nosotros, como creo que todos los márgenes, ya veníamos antes de la crisis luchando con unos márgenes muy pequeños, nuestro día a día ya era luchar con la gestión del gasto, pero si cabe, en nuestro caso, hemos hecho un esfuerzo presupuestario más potente en los gastos que no sean exclusivamente afectos al negocio. Al final también le agradezco a José María que nos ha dado medidas concretas, que al final podemos tomar nota, podemos interiorizar y quizá en otros grupos corporativos puedan ser interesantes también pues, para planteárselas como posibilidades. Saray, te preguntaría a continuación directamente por seguir avanzando, porque al final es cierto que a priori nos quedarían pocos minutos. ¿A qué retos se enfrenta su empresa y las empresas familiares en general en un mundo globalizado como el actual, en el que estamos diciendo, adelantaba José María, que vamos a intentar no depender, pero es que estamos en un mundo globalizado, estamos rompiendo el mercado como hasta ahora lo habíamos ido construyendo, ¿no? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles consideras que son? Me va a permitir un segundito para decirte que todo lo que has dicho, José María, totalmente de acuerdo, muy acertado y muy en el clave. Y además, lo que has dicho, que yo siempre llevo en mente, que cuando viene algo malo como una crisis, como una pandemia impensable,
nos ayuda a ser fuertes, nos ayuda a prepararnos y nos ayuda de cara a futuro. Y los has expuesto muy bien. Bueno, pues a los retos que nos enfrentamos las empresas familiares en general y en un mundo globalizado, y en concreto pues también nuestras empresas, es en general la profesionalidad completa. Es decir, que para mí debe basarse en 4 pilares fundamentales, que son la filosofía de mejora continua. Siempre estamos pensando en esa mejora. La I+D, productos y servicios, siempre, siempre. Investigación, desarrollo. En esto también necesitamos ayuda, necesitamos esas instituciones públicas que ayuden. La digitalización y la internalización. ¿Vale? Además de todo esto, de forma general, y por el poco tiempo que tenemos, te digo dos puntos concretos para nuestra empresa en LIM, que al igual que muchas empresas, pues el reto más importante es seguir continuar siendo competitivos frente a otros mercados y frente a otros elementos de construcción, ofreciendo un plus diferenciador en productos y servicios. Todos sabemos que el mercado asiático, el filipino, indio, todos tienen un coste de fabricación y de mano de obra infinitamente inferior. Y bueno, esto junto a la precaria situación laboral que se vive en estos países, pues hace que realmente se puedan construir grandes obras a precios realmente bajos. Todo esto unido a que los políticos del país, de estos países, pues mezclan en muchas ocasiones financiación pública con empresas privadas, pues es realmente difícil competir con ellos. Y nada, y luego pues uno de nuestros retos, como siempre hacemos, es nuestra defensa a ultranza del acero. Construcciones en zonas sísmicas, en grandes alturas, en grandes luces, construcciones especiales como pueden ser campos de fútbol. Todas estas son construcciones que solamente se pueden concebir en acero y es lo que defendemos siempre y ahora todavía más también. Saray, además de esa defensa a ultranza del acero, aprovechando que estamos hoy aquí gracias a la empresa familiar, vamos a concluir con una pregunta en la que me gustaría saber cuáles crees que son esas virtudes que tiene la empresa familiar para conseguir la externalización, más allá de las complejidades que nos acabas de decir, que no son pocas. Pero seguro que tenemos algún valor añadido. Sí, muchos valores tenemos en la empresa familiar. Pues mira, yo lo que veo siempre es que tenemos una fuerte cultura empresarial, las empresas familiares, gracias a su flexibilidad y a su trato personal. Las empresas tenemos ese trato, esa delicadeza que las empresas familiares pues lo tenemos. Luego la capacidad, que ya lo he dicho anteriormente, que para mí es primordial y ahora más que nunca, esa capacidad rápida de anticipación y de adaptación. Luego también hay algo que yo siempre, además lo he vivido en mi casa, en mi empresa, lo he vivido siempre, que es el liderazgo fuerte. O sea, esa pasión directiva que emana de sus líderes, de sus fundadores, en concreto de mi padre que está aquí, que lo he vivido, ese nunca caerse, me caigo, me levanto, ese liderazgo, esa fuerza, eso es algo que es muy importante en las empresas familiares. Porque además nos ayuda a la sostenibilidad de la propia empresa. Luego también mayor estabilidad en las empresas familiares y por último pues también un rendimiento superior, en el sentido de que se consigue siempre, lo que yo veo, una mayor productividad cuando la empresa está concentrada en pocas manos, como es el caso de las empresas familiares. Nos ha dicho unas cuantas características importantes, ¿eh? Cercanía, adaptabilidad, ese liderazgo que caracteriza a todas las empresas familiares, la estabilidad que también aportan al mercado y a nivel personal a todos los que componen la empresa y el rendimiento. Me las he apuntado todas. Saray, José María, ¿cuáles crees que son estas virtudes? No sé si coincides o apuntarías alguna más. Saray, que podíamos haber guionizado los dos, porque estamos totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, mira, realmente cuando hablamos de la empresa familiar, pues hablas con la emoción, ¿no?, de pertenecer a ella, ¿no? La empresa familiar tiene muchas fortalezas, muchas. Antes habéis hablado del porcentaje, ¿no? El 90% de las empresas españolas, en Murcia el 92%, un poquito más, son empresas familiares. Y de las más importantes del mundo son familiares. Me vais a permitir,
sé que lo he insistido en que me permitáis en reflexiones particulares, Tienes todas las pero licencias para eso concedidas, estamos. José María. La diferencia, bajo mi entender, entre la empresa familiar y la convencional es que la empresa familiar siempre está pensando en las decisiones a largo. Tan a largo que pensamos que nos van a sobrevivir, ¿no? Y eso nos hace gestionar de una manera diferente. Luego, somos muy fieles a nuestros valores y a nuestros principios. Valores y principios que nos han dado nuestros ascendentes, y que ahora nos toca a nosotros pasarlo a nuestros descendentes, ¿no? Pero lo pongo como una gran fortaleza, ¿no? Yo personalmente soy moderadamente optimista en toda esta vorágine que nos ha tocado vivir. Pero por otro lado es que no veo otra manera de gestionar que no sea con optimismo. Es que tenemos que estar optimistas, ¿no? A ese optimismo tenemos que impregnarlo en toda nuestra organización, ¿no? A mí que me gusta el mundo náutico, ningún capitán se hace bueno en calma, con aguas en calma. Se hacen bueno en grandes tormentas, es cuando un capitán coge esa experiencia. Y yo, bueno, pues sin duda alguna, todo lo que está pasando lo notaremos en que mejoraremos nuestras organizaciones. Y me gustaría terminar con una pequeña frase o dicho que tenemos en nuestra casa, en Grupo Caliche, que es la empresa debe de ir en paso corto y seguro, pero mirada larga. Bueno, al final son muchos datos. Yo espero que algún día toda la destreza que vamos cogiendo con la tormenta nos permita disfrutar de un mar en calma unos meses. Que venga un poco de calma viene bien también, ¿eh? De vez en cuando, de vez en cuando. Tiene que haber de todo. Y nos permita, efectivamente, pensar a largo y expandir nuestros negocios. En Grupo Tenepa tenemos esos planes de expansión bien trazados ya. Ahí estamos, sí, siempre, como dice José María, mirada al frente, sí. Pues me gustaría hacer también referencia a esa expansión que además hemos conocido en prensa hace muy poquito de Grupo Corporativo Caliche, que hemos cruzado el charco. Sí, la verdad que es un proyecto realmente emocionante, interesante y muy necesario para nuestra organización. Nosotros ya gestionamos 52 corresponsalías en todo el continente americano por la gran importación y exportación a Europa que gestionamos, pero sí que es cierto que necesitábamos tener esa presencia con un CIF norteamericano, porque el americano realmente pues, para hacer negocio en muchas ocasiones, pues la jurisprudencia americana y también hay que tener en cuenta que queríamos tener presencia para dar servicio, insisto, a esas 52 corresponsalías que están en Sudamérica, América del Norte, y queríamos dar un servicio totalmente integral desde Miami, que es donde está en el centro neurálgico de las mercancías. Pero bueno, sin duda alguna, pues un paso importante, muy, como he dicho, muy emocionante, pero también muy necesario para gestionar ese gran volumen de mercancías de importación y exportación que hay entre los dos continentes. Pues enhorabuena a todos los miembros del Grupo Corporativo Caliche por esa apertura y muchísimas gracias tanto a Grupo Corporativo Caliche como a Grupo Tenepa. No sé si nos estamos dejando algo en el tintero, Saray. Quería hacer una mención simplemente porque se me ha olvidado decir y lo tenía en mente, que yo me uno a los dos José María, nuestro querido presidente, y a mi querido amigo José María, en mi apoyo total y absoluto al señor Roig y a
a los ataques que ha recibido, totalmente espeluznantes, vamos, que todo mi apoyo y adelante con las empresas y con los empresarios, que son los que generamos prosperidad en un país. Muchísimas gracias. Saray, José María, fuerte el aplauso. Gracias. Y a priori, con estas palabras, concluimos este encuentro, que como saben todos está dentro del ciclo La Empresa Familiar Comparte y que hemos celebrado en la región de Murcia, concretamente en el Real Casino de Murcia, gracias al patrocinio de Credit Suisse. Muchísimas gracias por habernos seguido, tanto aquí presencialmente como en directo. Gracias. Muchísimas gracias.